asesina a otro. Un patriarca casado engendra hijos con la sierva de su esposa. Unos hermanos venden a la esclavitud a uno de ellos. Qué lindas familias, ¿no? Un hijo se subleva contra su padre. Un rey tiene cientos de esposas y miles de concubinas. Un Mesías públicamente rechaza a su madre y sus hermanos. ¿Un modelo bíblico de familia? ¿Tendrá realmente la Biblia algo que decirnos con autoridad sobre la familia? ¿No les parece que acá tenemos un problema? Antes entonces de zambullirnos en el tema de la palabra y la familia, hará falta preguntarnos, ¿cuál es la manera adecuada de acercarnos a la palabra de Dios? Para comenzar entonces, vamos a enmarcar brevemente toda la serie de conversaciones que vamos a tener en estos días o estas noches. Entonces, primero vamos a enmarcar y después vamos a considerar cómo el relato bíblico desafía los relatos de dominación en la familia e invita al pueblo de Dios a constituirse en una comunidad alternativa de pertenencia mutua, de construcción de la vocación y de ciudadanía activa en el reino de Dios. ¿Me acompañan? Vamos entonces al problema de tantos modelos nefastos de la vida familiar en la Biblia. ¿Será realmente que debemos imitar esos ejemplos? ¿O será más bien que debemos revisar nuestro acercamiento a la palabra y dejar de pedirle peras al olmo? ¿Conocen la expresión? Pedirle peras al olmo. Dejemos de pedirle peras al olmo para que la palabra de veras ilumine todas las dimensiones de nuestra vida personal y comunitaria. Entonces, pedirle peras al olmo, es decir, demandar de algo o de alguien algo ajeno a su propósito. ¿Sí? Es que ni las escrituras hebreas, las que conocemos como Antiguo Testamento, ni los escritos que componen el Nuevo Testamento se nos presentan como un tratado científico, por ejemplo. Tampoco como una colección de doctrinas. Tampoco como un código legal solamente. Las escrituras son antes que nada un relato. La narración del accionar de Dios en la historia. Surgen de la reflexión del pueblo de Dios que es invitado a ser parte de ese accionar. Y ese pueblo de a ratos cumple con su llamado, de a ratos se desvía groseramente de él. Y también de a ratos vuelve a encarrilarse. La Biblia no es un recetario de moralidad del cual podemos copiar ejemplos y pegarlos a nuestro día. Las Escrituras contienen relatos de personas que permiten que el Espíritu de Dios entreteja su relato personal y comunitario en el relato de los buenos propósitos de Dios en la historia y de personas que se niegan a hacerlo y de personas que a veces sí, a veces no. Personas como vos y como yo. Solamente quienes se disponen a permitir ese entreteje, es decir, quienes se enrumban de cuerpo entero en el camino de Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo, solamente ellos, ellas, nosotros, lograrán entrar en el relato y vivir a la luz de él. En suma, al acercarnos a la palabra, no es apropiado extraer cuadros aislados, modelos descontextualizados e intentar copiar y pegar en nuestro día.
Más bien necesitamos aprender a discernir la trama del relato y cómo las y los personajes se insertan en él para que la palabra nos hable hoy por medio del Espíritu y nos hagamos parte de ese relato de vida. Y para discernir hace falta obedecer. Vamos entonces a nuestro tema de hoy. Les presento, primero les presento a mi familia. Voy a comentar un poquito más de ella más tarde. No tengo foto, se me escapó del PowerPoint. Pero mi familia, digamos que no es la más típica familia. Yo tengo 3 hijos biológicos, ecuatorianos. Tengo un esposo norteamericano. Tengo una hija, una hijastra, digamos, 3 hijos no biológicos por matrimonio con mi esposo, de Liberia, África, y 2 de Estados Unidos, 6 en total. Pero también tengo 3 disque hijas salvadoreñas. Son unas jóvenes que eran huérfanas, las incluimos en nuestra familia para que pasaran el colegio y la universidad. O sea que tengo 7 chicos que me llaman abuela. No somos la familia más típica. Pero relativamente aquí, de los que estamos, según el sondeo que se hizo anoche, relativamente pocas de las personas aquí ya han iniciado familia. Pero todas y todos somos parte de alguna familia. Al nombrar familia, algunos sonreímos y otros más bien nos lamentamos. Para algunos la pertenencia familiar ha sido feliz, ha sido motivadora, ha sido matriz de aprendizajes y de confianza. Para otras personas la familia ha sido un campo de batalla, una fuente de dolor y de confusión, y tenemos que reconocer eso. Entonces yo reconozco que hablar de familia es entrar en un terreno complejo y nada neutro. Por ello quisiera que oremos antes de seguir conversando. Dios nuestro, comunidad de amor, guía nuestro hablar y nuestro pensar en estos momentos por tu Espíritu. No queremos entrar a este territorio sin tu presencia. Permite por tu gracia que sea cual fuere nuestra experiencia familiar, cada persona salga de aquí confiada en su pertenencia a tu familia e inspirada para alinear su familia con tus propósitos de vida. Amén. A ver cuántos conocen esta canción. ¿Sí? ¿Varios? Cambia, todo cambia. ¿Sí? Cambia, todo cambia. Cambia lo superficial. Acompáñenme, por favor, no soy solista. Cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más frío brillante, de mano a mano su brillo. Ah, no está. El otro, ¿dónde estamos? Bueno, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, termina diciendo, cambia
de un momento histórico a otro, de una cultura a otra, de un contexto geográfico a otro, los modelos de matrimonio y de familia cambian. Parejas monógamas, matrimonios polígamos, familias nucleares, familias extendidas, vínculos biológicos, vínculos por adopción. Además, las fuerzas económicas y políticas también cambian las expresiones de familia. Las guerras, el hambre, los desastres provocan la migración, el exilio y disgregan a los núcleos familiares. Jaloneadas por fuerzas avasalladoras, mujeres y hombres dejan atrás sus familias para buscar trabajo. En el caso de Centroamérica, no sé cuán enterados están ustedes, pero niñas y niños están siendo escondidos en camiones y enviados al norte para evitar el reclutamiento de las pandillas. Se diluyen así muchos vínculos y se conforman nuevas configuraciones familiares. En años recientes, de hecho, también se han precipitado estos cambios. Se cuestiona la definición del matrimonio exclusivamente heterosexual y se busca legitimar otras formas. Cambia. Todo cambia. Ahora la pregunta es, ¿habrá algo que no cambia? ¿Nos dará la palabra pistas de algo más permanente? ¿De valores del reino de Dios hechos concretos y visibles en el ámbito familiar? Obviamente no nos da el tiempo hoy para explorar toda la riqueza del relato bíblico respecto a la familia, pero vamos a concentrarnos en una parte del mismo. Adentrémonos entonces en la escena. Siglo I. ¿Sí? Ya no estamos aquí. Siglo I. Personas de muy diversos trasfondos, originarios de la zona, judíos exilados de Judea, griegos, comerciantes fenicios, mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños, esclavos, esclavos libertos, dueños y dueñas de esclavos. Todos viven bajo la mano dura del imperio, que aprieta con poder militar y con impuestos para financiar los templos y los palacios en Roma, los caminos y los mismos ejércitos que aplastan al pueblo. El emperador se autodenomina Señor absoluto y Salvador del mundo. En la cultura reinante, ese señorío, ese modelo de señorío, se extiende a los varones, los pater familia, que gobiernan sobre cuantos de él dependen. Sus esposas, hijos, esclavos, ellos, los hombres, son los patrones. Ellos son quienes deciden, ellos son quienes deciden y disponen, compran y venden, se reúnen en las asambleas públicas para definir los rumbos de la polis, de la ciudad. Lo que le cabe a las mujeres es someterse, generar y criar hijos y administrar los asuntos internos de la casa, el oikos. Ese es el orden social y familiar establecido. Y los códigos familiares ratifican ese orden en cartas y proclamas que se difunden a lo largo y a lo ancho del imperio e impactan las costumbres de los pueblos anexados, incluyendo el judío. Ahora es en ese medio que irrumpen las buenas noticias de otro reinado y de otro señor. Este Kyrios, Señor, retoma el papel de los profetas del Antiguo Testamento, pero lo actualiza para su día. Este Kyrios se anima a confrontar costumbres y prácticas que perpetúan la injusticia, la discriminación, la marginalización en todos los ámbitos de la vida del pueblo, incluyendo el ámbito familiar. Este Kyrios, este nuevo señor,
rompe los esquemas sociales que invisibilizan a las mujeres y excluyen a los niños y a las niñas. No sé si saben, pero en el Imperio Romano no era poco común que se matara a los bebés si se les veía un poco débiles. Y en especial si era mujer y corría algún riesgo de no crecer sanita, chao. ¿Ok? Ahora, Quirios entonces se resiste a esas prácticas, afirma en público la dignidad de las mujeres, su inclusión, la inclusión de los niños, de las niñas en el pueblo de Dios. Dejen que los niños vengan a mí. Mediante su ministerio, su muerte y su resurrección, este Señor ejerce su señorío de una manera absolutamente contrastante con el establecido y funda una comunidad alternativa llamada a seguir en ese camino, dando a conocer esas buenas noticias por su estilo de vida. Con el tiempo, era tentador para las y los seguidores de Jesús en ese primer siglo, como lo es para la iglesia hoy, acoplarse a las costumbres de su día. Podían mantener las liturgias, la jerga, las externalidades de la religión, sin adoptar un estilo de vida que los hiciera blanco de crítica o persecución. Es en ese contexto que los autores de las varias cartas del Nuevo Testamento procuran recordar a las comunidades que confesar a Jesucristo como Señor debía impactar no solo la manera de pensar, sino también la manera de vivir. El llamado de Jesucristo no fue a afiliarse a una nueva religión, sino a encarnar un nuevo estilo de vida que debía hacerse visible en las relaciones cotidianas, incluyendo las más íntimas, que a veces son las más desafiantes. De hecho, cada hogar cristiano debía ser una comunidad eclesial, en la cual los dones de cada miembro pudieran ejercerse libremente para el bien de todos los integrantes, para hospitalidad de quienes necesitaban hogar y para servicio a los de afuera de la comunidad. Miremos como ejemplo la carta de Pablo a las comunidades de Asia Menor, que nosotros conocemos como la epístola a los Efesios. En los capítulos 5 y 6, si los pueden abrir si quieren y si no pueden volver a mirarlos en otro momento, pero en lo que conocemos como capítulos 5 y 6, que lastimosamente está dividido por un título que metieron los editores, pero que no es parte de la carta. No, por lo menos yo no conozco cartas con títulos y números. Y de veras eso a veces nos ciega al contenido. Entonces, en estos, lo que nosotros conocemos como capítulos 5 y 6, Pablo construye sobre los habituales códigos familiares de su época. Habíamos mencionado los códigos familiares que se difundían por el imperio para asegurar que el orden se mantuviera. Ahora él construye sobre esos códigos, habla de lo que se espera de cada miembro del oikos, del hogar, de la casa, pero da vuelta el pastel. Subvierte el orden. Es que los códigos de su tiempo estaban destinados a enfatizar el papel de las personas subalternas, a los de abajo. Es decir, exhortaba a las mujeres, a los niños, a los esclavos, a ubicarse en su debido lugar, el lugar que les correspondía dentro del orden establecido. Pero Pablo se anima a subvertir este orden. ¿Cómo? Pablo se dirige también a los poderosos, a los hombres, a los padres, a los amos. Les exhorta a ellos a reconocer su lugar en el nuevo orden establecido por el nuevo Señor. Desafía entonces a los varones a amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia, es decir, sacrificialmente y hasta el extremo.
Desafía a los padres a respetar a sus hijos, a no provocarles, sino animarles en el camino del discipulado. Desafía a los amos, escuchen esto, a los dueños y señores, les anima a servir a sus esclavos como expresión de su servicio a Dios. Y resume el llamado del Evangelio para toda la familia y dice así, estoy leyendo el verso 5:1, dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y luego hacia el final del capítulo, versos 19 a 21, agrega, anímense unos a otros. Den siempre gracias a Dios el Padre por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En resumen, ¿ilumina la palabra nuestra vivencia familiar? ¿Tiene algo que decirnos en nuestra sociedad de familias desintegradas? Propongo que no busquemos en la palabra modelos rígidos. La Biblia no prescribe el modelo de la familia nuclear moderna de papá, mamá, un niño y una niña. Tampoco define a la familia solo en base al vínculo biológico. Tampoco responde directamente a las inquietudes posmodernas en términos de modelos. No le pidamos peras al olmo. Reconozcamos más bien que la palabra sí es extremadamente clara respecto al estilo de vida, los valores, las marcas subversivas a todo orden social que niegue el valor, la dignidad, los dones y el aporte de cada miembro y cada miembra de cada familia. La familia entonces es el espacio fundamental en el cual toda persona construye su sentido de valor, su identidad y su vocación. Es ahí donde aprendemos y desciframos lo que valemos, quiénes somos y para qué vivimos. Nuestro valor, nuestra identidad, nuestra vocación. Entonces, ¿cómo debe entenderse la familia cristiana? Debe percibirse a sí misma como una comunidad en la cual cada integrante reconoce tres cosas fundamentales: que su valor inamovible descansa en su condición como creación e imagen de Dios. Que su valor descansa en su condición como creación e imagen de Dios. No es según los valores del mundo consumista en el cual estamos involucrados. En segundo lugar, reconoce que su identidad central depende de su relación con Jesucristo. Y que su vocación plena, tercer lugar, solo la podrá cumplir bajo el soplo del Espíritu Santo. La familia cristiana entonces es, o debiera ser, la primera e irreemplazable escuela de discipulado y servicio. Es en ella que aprendemos lo que significa el servicio mutuo, la protección de los débiles, la hospitalidad y la ciudadanía en el reino de Dios y en su mundo. Quisiera invitarles ahora, tenemos un tiempito, a pensar en qué de esto les quedó como más grabado. Si hace falta, podemos incluso volver atrás y lentamente pasar por las diapositivas para recordarnos algunos de estos puntos. No hasta el comienzo mismo, no, desde el... Ahí está.
Entonces voy a invitarles ahora a comentar eso que les quedó, alguna idea, algún desafío con la persona que tienen al lado. Bueno, creo que les voy a interrumpir. Sé que podría seguir la conversación un buen rato, ¿no? Les voy a interrumpir simplemente para que nos juntemos nuevamente. Entonces, si la familia es el espacio donde aprendemos lo que significa el servicio mutuo, recuerden que aún el amo, según el código de Jesucristo, aún el dueño y señor debía servir a su esclavo. Aún el dueño y señor y pater familias debía amar a su esposa hasta el extremo. Recuerden que el padre de la familia, que en el contexto hubiera tenido el derecho hasta de asesinar a un bebé deforme, debía cuidar, respetar, afirmar a cada uno de los hijos y las hijas. Si ese es el espacio donde aprendemos el servicio mutuo, la protección de los débiles, la hospitalidad, la casa abierta y
la ciudadanía en el reino de Dios, donde los códigos son bastante diferentes a los códigos del Imperio Romano o del imperio actual. Entonces, nuestro ruego es que Dios nos permita a todas y a todos nutrir familias que de veras sean agentes del reino de Dios y de su justicia en el mundo. Y tenemos un tiempecito ahora para preguntas y luego tengo un final que espero recordar incluir. Entonces tenemos tiempo para escuchar sus preguntas. Sospecho que este es el único micrófono y quizás va a hacer falta entonces que si tienen preguntas, mejor se acerquen aquí para que puedan tener el micrófono y todas puedan escuchar. Así que vamos a formar, si tienen preguntas, vayan alineándose en una fila para que aprovechemos el tiempo y no nos pasemos caminando el micrófono. Les invito a pasar aquí adelante. Muchísimas gracias, Ruth. Le damos un aplauso, por favor. Muchas gracias por esta primera conferencia. Una vez más quiero reiterarles, particularmente a los amigos y amigas que nos visitan esta noche, están cordialmente invitados y bienvenidos a seguir participando en las siguientes conferencias. Hoy domingo, lunes, martes, miércoles no hay conferencia, no vengan el miércoles, y luego jueves, viernes y sábado. Antes de dar paso a las preguntas o las personas que van a preguntar algunas cosas, quiero recordarles de dos cosas. La primera es que hacia la parte de atrás hay la venta de algunos libros. Hay muy buena literatura cristiana que luego de la conferencia ustedes pueden acercarse a revisar y, si fuera el caso, también comprar. Pero los movimientos que están aquí presentes también han traído algunos otros productos. Hay tomatodos, camisetas, hay algunos bisutería también desde Perú, entonces están exhibidos allí, pueden acercarse y pueden comprar también, ¿sí? Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas. Ruth ya nos ha indicado cómo vamos a proceder, entonces desde este lado de acá, las personas que quieran hacer preguntas, y ellos huyen, no quieren hacer preguntas, pueden acercarse, toman el micrófono de tal manera que todos podamos escuchar y es la manera que vamos a proceder. Una valiente. Sí, solo porque soy la mayor de aquí, creo yo. Una pregunta que se me vino a la mente cuando hablabas de que la familia no era una institución rígida y que era algo que va transformándose. Los modelos que generalmente en nuestras iglesias nos enseñan cuando hablan de la familia es normalmente un modelo rígido, en donde la esposa tiene que estar sometida a su esposo. Entonces, aquí venía mi pregunta, ¿cómo entiendes tú eso? ¿Es parte de la flexibilidad, del cambio de la familia? ¿Es parte de los valores que no cambian y del estilo de vida que debemos llevar? ¿Qué consejo, qué definición para las que somos esposas? Gracias. Cuando Pablo escribe su carta, y cuando los primeros seguidores y seguidoras de Jesús comienzan a gestar su nueva modalidad de vida, el modelo que se les presentaba era el que les comenté. Está el emperador, bajo el emperador sus gobernantes, pero ese mismo modelo, y lo vamos a explorar un poquito más en el modelo de sociedad, es el del patronazgo, donde este es el jefe y todos los que están, es una organización jerárquica de poder. Entonces, como bien indiqué, ese era el código, ese era el orden, esa era la expectativa del medio. En medio de eso, lo atrevido del ministerio de Jesús es que se sienta en público con las mujeres. Es que permite que las niñas y los niños se le acerquen. Aún sus discípulos querían protegerlo. Y él dice, no, el reino de los cielos es para quienes son como ellos y ellas. Entonces, Jesús mismo, en medio de una forma muy rígida, como dice nuestra amiga, él se anima a personalmente encarnar otro modelo.
Y luego sus seguidores, en el resto del Nuevo Testamento y a través de las cartas, la enseñanza sí es a un reconocimiento del lugar de cada uno en la familia y en la iglesia y en la sociedad, pero es un orden al revés, porque el Señor de todos vino a lavarle los pies a los demás. El Señor de la familia, el padre, el esposo, el dueño, está ahí para servir. ¿Cómo sirvió? A la misma manera en que sirvió Jesús. Entonces es cierto que en nuestras iglesias y tradicionalmente en nuestras culturas tenemos muy metido un modelo jerárquico, ¿no? Tenemos como matriz en América Latina la presencia de la Iglesia Católica Romana, muy jerárquica, ¿no? Tenemos el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los hombres y por ahí las mujeres y luego por ahí los niños y las niñas, ¿no? Tenemos una estructura muy jerárquica, muy metida en la cabeza. Y sin embargo, el llamado desafiante de las buenas noticias de un reinado diferente, de un rey que reina sirviendo, es que nos da vuelta todo y nos dice, si quieren ser grandes, sirvan. Si usted quiere tener liderazgo en su familia, ame, cuide, sométanse mutuamente. Y si le piden a la esposa sumisión, al esposo le piden más. Le piden que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué amor más grande hay que ese? Bueno, mi pregunta era, dos preguntas en realidad. La primera era si respecto no hay un modelo básico en la Biblia con respecto a la familia, ¿qué postura nosotros como cristianos debemos tener frente al modelo de familia homosexual? Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, el capítulo de Génesis 2, cuando Dios habla acerca de varón y hembra los hizo, y menciona de que ambos dejarán a sus padres, ¿qué relevancia o qué implicancia tendría en este tema? Ok, voy a empezar por la segunda, que es un poquito más sencilla. Ambos, el llamado no es ambos dejarán a padre y madre y se harán una sola carne, ¿sí? Entonces no hay nuevamente ahí, él va a dejar a la familia y ella se pliega a la familia de él y queda sometida dentro de un círculo de poder dentro de la familia de él, que es costumbre en algunas culturas. De hecho, hay culturas africanas, no sé cuántos saben de esto, pero cuando se va a casar una pareja, la familia de él debe pagarle el precio de la novia a la familia de ella. Si hay conflicto en el matrimonio y terminan separándose o el hombre la abandona, ella queda absolutamente sin nada, porque como ya pagaron, entonces saldaron, no tienen ninguna deuda de responsabilidad con la mujer. Y de hecho han quedado miles y miles de mujeres totalmente desahuciadas porque pierden terreno, pierden casa, pierden todo. Sí, aún por la muerte del esposo podría pasar, porque todo eso le pertenece a la familia de él. Entonces, ese llamado bíblico a que ambos abandonan para formar una nueva familia donde hay un respeto y un cuidado mutuo es clave, ¿no? Para confrontar modelos culturales que podrían favorecer a uno o al otro en la pareja. El asunto del matrimonio homosexual, que es papa caliente en todos nuestros países por la cuestión de la legislación y todas las implicaciones, yo les soy absolutamente honesta que para mí es un tema tan complicado que todavía no lo tengo claro. Hay entendimientos de que en el Nuevo Testamento la crítica a la homosexualidad tiene que ver con el culto religioso en los templos, reconociendo que en esa época la homosexualidad no era la que conocemos hoy, de dos personas adultas decidiendo involucrarse
con otra persona de su mismo sexo. No es ese el cuadro bíblico. Bueno, no es cuadro bíblico, el cuadro de la época en que se escribe la Biblia. Lo que ocurría en los tiempos de Jesús y demás, y cuando se escribieron los textos del Nuevo Testamento, lo que ocurría era que había hombres, paterfamilias, que como eran tan señores y a la esposa la tenían en su casa, cuando iban a los baños públicos con otros hombres, los baños eran solo para los hombres, o cuando iban a las escuelas, que también eran solo para hombres, donde tenían sus discípulos jovencitos, estos señores poderosos con mucha frecuencia abusaban de los niños, de los menores. Abusaban ya sea en los baños, en las escuelas, en los espacios que eran de hombres. Entonces era lo que hoy llamaríamos pederastia, ¿no? Se imponían porque nadie podía decirles que no, porque eran niños, eran indefensos, no tenían ningún derecho social, ni ninguna defensa pública, porque eran apenas niños y muchas veces esclavos. Entonces, el reclamo más fuerte que sale en el Nuevo Testamento contra la homosexualidad en realidad es contra estas prácticas tan triplemente abusivas, ¿no? Porque eran homosexuales, eran impuestos por la jerarquía de la edad y eran impuestos por la jerarquía del poder. Entonces, hay estudiosos que dicen, en realidad no podemos tomar eso y trasladarlo exactamente al día de hoy. A la vez yo creo convencidamente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Dios nos creó con esa diferencia, nos creó también para poder multiplicarnos y cumplir con el mandato cultural del comienzo de todo. Mi única pregunta, solo para que no confundan, es ¿cuál es el lugar de un Estado respecto a nuestras preferencias y prácticas y convicciones? O sea, no cuestiono el lugar de un cristiano frente a esta postura. Sí me pregunto cómo vivir en una sociedad donde no todos y todas nos movemos por los mismos valores del reino de Dios, y hasta qué punto podemos imponer eso y las consecuencias de eso, que es hay personas que se dicen ser matrimonio, tienen hijos e hijas. ¿Qué pasa con esos niños? A mí lo que más me pesa es el estatus legal de estos supuestos matrimonios. Por eso creo que es un asunto muy complejo y honestamente no tengo una respuesta definitiva. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Todavía sigue abierto el tiempo y el espacio para hacer más preguntas. Sí, disculpen que las hacemos pasar al frente, pero así no perdemos tanto tiempo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo definirías a este modelo sin utilizar la palabra equidad, sabiendo que equidad puede monotonizar todas las funciones de cada miembro de la familia? Ok, yo creo que sí hay equidad en el sentido del valor como seres humanos. Todas y todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Para mí, esto es un asunto teológico, ¿qué significa ser creadas a imagen de Dios? Dios, para mí, por más que los teólogos a través de los tiempos han tratado de definir a Dios en términos muy abstractos, muy de las categorías griegas, omnipresente, omnisciente, estas palabras que nadie las usa en el vocabulario común. Para mí Dios y el concepto de la Trinidad es que Dios es una comunidad, Dios es comunidad de amor. Lo que mantiene como uno a Dios, a pesar de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el vínculo inalienable del amor entre ellos.
Entonces, Dios es comunidad de amor. Si somos creadas a imagen y semejanza del Dios comunidad, somos creadas por la comunidad y para la comunidad. Y nuestra vivencia humana más completa va a ser cuando realmente vivimos en armonía, en relaciones de amor con la comunidad que nos creó, con la comunidad de hermanos y hermanas y con la comunidad de la creación toda. Entonces, en términos de estatus delante de Dios, sí creo que tenemos absoluta equidad. Todos somos iguales frente a Dios. En términos de nuestras perspectivas, de nuestras sensibilidades, de muchas y aún de hecho nuestra genitalidad y todos somos diferentes. No somos iguales, obviamente. Entonces, a partir de esa identidad que se expresa culturalmente en formas muy diferentes, o sea, aquí más o menos compartimos una matriz latinoamericana con sus contribuciones indígenas y afroamericanas y demás, pero si vamos a otras culturas, las prácticas y las expresiones familiares son diferentes. De hecho, aquí me imagino que si profundizáramos un poco, quienes venimos de comunidades indígenas, tenemos experiencias diferentes a los que hemos sido muy citadinos, muy urbanos por muchas generaciones. Las prácticas familiares, los modelos cambian, pero no cambia la identidad que tenemos frente a Dios y el llamado a la vivencia comunitaria. No sé si respondo a tu pregunta. Siento que no. No quería que utilices como la palabra equidad, porque a mi percepción es como estandarizar un cierto modelo. Como que establecer un rol para todos y que eso no... Entonces, roles, estás preocupada por los roles, no el valor o el estatus. O quizás, sí, quizá lo conversamos nosotras dos más tarde. ¿Sí? Muy bien, el espacio para una pregunta más, ya vamos terminando nuestro tiempo. Ven, por favor. ¿Nos cuentas cuál es tu nombre? Oscar, por favor. Ya, mi pregunta es que quisiera saber cómo ve usted el futuro que nos depara en cuanto a lo que usted hablaba de la legislación con respecto a los valores de la palabra y hasta qué punto nosotros deberíamos luchar para que no se sobrepase esa brecha, porque he visto que, como usted dice, ha habido muchos choques y hasta cierto punto yo siento que sí, que nuestro deber es brindar amor a nuestros hermanos, pero hay ese choque de uno no debe consentir el pecado porque también se tratan de como que convertir esos valores de la palabra y tratarlos de meterlos por debajo y hacerlos parte de eso mismo. Sí, digo que es complicado porque ustedes sí saben ahora, por ejemplo, tenemos estados en el Medio Oriente que se declaran estados islámicos, donde un grupo religioso y el poder establecido de la sociedad quieren ser uno y legislar la religión. ¿Ven que no puedo hablar sin manos? Quieren legislar la religión. Si uno de nosotros viviera en ese contexto, diríamos, esto es opresivo, yo no puedo vivir en esta sociedad, porque me están imponiendo códigos de comportamiento según la convicción religiosa de algunos miembros de esa sociedad y la están imponiendo a todos y todas. Si hacemos un paralelo, no podemos honestamente no preguntar, no podemos dejar de preguntar. A pesar de que vivimos en una matriz que históricamente ha tenido cierto consenso religioso por la presencia católico-romana, el crecimiento del protestantismo, los pueblos, creciente número de evangélicos, no todos y todas en nuestros países se suscriben a nuestra perspectiva. Y nosotros tenemos un ideal absoluto de cómo debe ser el mundo, de cómo es y cómo va a ser el mundo cuando Jesús reine absolutamente y todo el mundo tenga que postrarse y reconocer su señorío. Pero
pero no estamos en el reino de Dios completo. El reino de Dios se ha inaugurado en Jesucristo y como sus seguidoras y seguidores vivimos en ese reino, pero seguimos estando en un mundo que no reconoce plenamente ese reino, y de ahí viene esta disyuntiva. Entonces, para mí es algo serio. Todos ustedes que están involucrados en cuestiones de política pública, administración pública, ciencias políticas, es algo con lo cual hay que luchar profundamente para pensar en qué significa, cómo legislamos en una sociedad diversa.